Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, Doctrinas Erradas del Cristianismo Moderno. La historia del cristianismo moderno inicia con los reformistas como Martín Lutero y otros líderes que se levantaron en contra de la corrupción de la Iglesia romana. Ellos denunciaron los abusos del poder, las mentiras sobre el purgatorio y la venta de indulgencias que prometían liberar almas a cambio de dinero. Con la traducción de la Biblia al inglés antiguo y el traslado de comunidades creyentes hacia Estados Unidos, surgieron nuevas congregaciones. De ese movimiento nacieron grupos como los mormones, adventistas y testigos de Jehová, entre otros. Aunque muchos al principio rechazaban las prácticas paganas, con el tiempo se fueron adaptando a las costumbres del mundo, transformando la fe en un sistema mezclado. El resultado fue el cristianismo moderno, una religión dividida en miles de denominaciones, donde se predica a menudo un evangelio diluido, humanista y separado de la Torá de Yahweh, de las instrucciones de Yahweh Elohim. A continuación, analizaremos los principales errores que se han arraigado en la mayoría de las iglesias cristianas contemporáneas. Nuestro primer tema: fiestas paganas disfrazadas de fe. Una de las mayores confusiones del cristianismo moderno es la celebración de fiestas de origen pagano. La Navidad, por ejemplo, presentada como el nacimiento del Mesías de Yahshua, en realidad proviene del culto al dios solar Tamuz, hijo de Semiramis, la reina del cielo, y Nimrod, celebrado durante el solsticio de invierno. Los pastores, según el relato bíblico, estaban con sus rebaños en el campo, algo imposible en diciembre, cuando en Israel hace mucho frío. Yahshua nació en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, no en invierno. Del mismo modo, el Día de la Madre está asociado a la celebración de la Reina del Cielo, y el Día del Padre al culto a San José, figura sin respaldo en la Torá. Incluso los cumpleaños con velas y pasteles proceden de rituales antiguos de invocación. No es malo agradecer por la vida de un hermano, pero sí participar en los ritos del mundo, en esta celebración con velas, pasteles y deseos. Yahweh Elohim nos entregó 7 fiestas proféticas, Levítico 23, que revelan el plan de redención de Mashiach. Conocerlas y celebrarlas con entendimiento espiritual nos conecta con su calendario profético, no con las tradiciones humanas. Siguiente tema: el uso de nombres grecorromanos y el rechazo a los nombres Kadosh. El segundo error es la persistencia en usar nombres paganos para referirse al Elohim de Israel. Muchos creyentes siguen invocando nombres adulterados por la cultura grecorromana. Dios proviene del término Zeus, el dios principal del panteón griego. Jehová es una mala transliteración que combina las vocales de Adonai con las consonantes del tetragramatón Yod, Hei, Vau, Hei, resultando en un significado negativo: destrucción o calamidad. Jesús surge de una forma híbrida griega y en hebreo arameo. Su sonido suena a cerdo o caballo, un sonido blasfemo y sin relación con el nombre verdadero, Yahshua. Yahweh es nuestra salvación. Cristo es un título romano usado por las deidades paganas, diferente del término hebreo Mashiach, ungido. Además, deriva del latín Crestus, que significa untar grasa animal sobre armaduras para su cuidado y mantenimiento, es decir, un término profano, no Kadosh. Yahweh Elohim declaró: en aquel día me llamarás Ishi, mi esposo, y nunca más me llamarás Baal. Oseas capítulo 2 versículo 16. Esto significa que debemos abandonar los nombres de los falsos dioses. El Elohim de Israel no es el Dios nacional de cada cultura. Él es Yahweh, Elohim Sabaoth, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Cada nombre Kadosh, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Shalom, Kedushá, revela su carácter, su poder y su propósito eterno. Quien busca la verdad debe honrar esos nombres Kadosh y salir de la confusión babilónica.
Nuestro siguiente tema, la falsa gracia, licencia para pecar. Otro error común es confundir la gracia con el libertinaje espiritual. Muchos afirman que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como si eso significara que la Torá, las instrucciones de Yahweh, fueron abolidas. Pero Shaul Pablo aclara en Romanos capítulo 6, versículo 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia no es permiso para pecar, sino poder del Ruach HaKodesh para vivir en obediencia. Las doctrinas nicolaitas que Yahshua HaMashiach aborrece, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, enseñan una gracia permisiva. Beben, se emborrachan, se drogan o fornican diciendo Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis debilidades. La verdad es que el Mashiach Yahshua busca una novia Kadosh, apartada del mundo, porque el Ruach HaKodesh no puede habitar en un templo contaminado. Somos templo del Ruach HaKodesh. La santidad, la Kedusha, no es una opción, es el requisito para mantener comunión con el Padre. Yahshua HaMashiach no murió para que sigas viviendo en pecado, sino para liberarte del dominio del pecado. Otra vez, para librarte del dominio del pecado. Otra vez, Yahshua murió para librarte de la esclavitud del pecado. El error del Dios servidor, el Dios bombero. En muchas congregaciones se predica un Elohim, un Dios, que solo existe para satisfacer los deseos del hombre. Muchos oran pidiendo cosas materiales sin buscar la voluntad del Padre. Padre, quiero ganar muchos millones, quiero ganarme la lotería, quiero esto, quiero un carro nuevo, una finca. Pero en Santiago capítulo 4 versículo 3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en tus placeres carnales. Yahweh Elohim no es un sirviente espiritual ni un genio que concede deseos. Él es el creador del cielo y la tierra, y el propósito de nuestra vida es adorarlo, no usarlo. La oración verdadera no busca beneficios personales, sino una relación íntima con el Padre a través de Yahshua HaMashiach, quien dijo, sea hecha tu voluntad, mas no la mía. Lucas capítulo 22, versículo 42. El cristianismo moderno ha humanizado a Elohim Yahweh Sabaoth, reduciéndolo a su proveedor celestial personal, cuando en realidad Él, Yahweh Elohim, es el Rey del universo. El evangelio de la prosperidad y el robo del diezmo. Otro engaño de gran magnitud es el llamado evangelio de la prosperidad. Predicadores modernos enseñan que Yahweh, o en sus nombres comunes, que Dios, tiene un banco celestial donde tus diezmos y ofrendas se multiplican como inversión. Vamos, hermano, pacta esta semilla, pacta con Dios en este momento que tu dinero se va a multiplicar. Esa es la mentira y el engaño de Hasatán. Pero en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Yahweh Elohim ama al dador alegre. El diezmo fue una institución levítica para sostener a los levitas de la tribu de Levit en el templo, en el Mishkan de Yahweh. No es un impuesto pastoral moderno. Hoy muchos líderes abusan del nombre de Yahweh o de Dios para enriquecerse vendiendo milagros, aceites ungidos y bendiciones financieras. Yahshua HaMashiach expulsó a los mercaderes del templo porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Mateo capítulo 21 versículo 13. De la misma forma, el Mashiach reprende hoy a los que hacen negocio con la fe del pueblo. El verdadero ministerio vive por fe, emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim, no del comercio espiritual. Nuestro siguiente tema: corrupción moral y entretenimiento carnal en la Keilah, en la congregación, en la iglesia. El cristianismo moderno se ha contaminado con el espíritu del mundo.
con el espíritu nicolaita, con el espíritu jezabélico. Se organizan rumbas cristianas, discotecas santas y eventos de adoración donde se busca la emoción y no la presencia del Ruach HaKodesh. Muchos líderes caen en el pecado sexual, justificando el homosexualismo o el cambio de género bajo la frase satánica de Aleister Crowley: el amor es la ley. El amor, Dios es amor, y el amor es la única ley. Pero Yahweh Elohim es Kadosh y llama a su pueblo a ser Kadosh. Levítico capítulo 19 versículo 2. La verdadera Keilah de Yahweh no es un lugar de distracción, sino un espacio de enseñanza, discipulado y transformación. El propósito no es sentirte bien, sino ser confrontado y purificado por la palabra de Yahweh Elohim Sabaoth. Además, muchos usan la fe como medio de fama o lucro personal, convirtiendo el mensaje en un espectáculo. Yahshua HaMashiach reprendió esa actitud cuando dijo: cuídense de los escribas que aman andar con largas ropas y ser saludados en las plazas. Marcos capítulo 12 versículo 38. El reino de Yahweh Elohim no se trata de reconocimiento, sino de obediencia y servicio. En conclusión, el cristianismo moderno, al mezclarse con la cultura, ha perdido la esencia del mensaje del Mashiach. Sus prácticas reflejan la confusión de Babilonia, paganismo disfrazado de nombres corrompidos, falsa gracia, codicia y sensualidad. Yahweh Elohim nos llama a volver al camino antiguo, a salir de Babilonia, Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, y a vivir en obediencia, verdad y kedushá. No somos llamados a seguir tradiciones humanas, sino a honrar al Elohim de Israel en Rúa, en espíritu y en verdad. La salvación no viene de Roma ni de sus derivados religiosos, viene de Yahshua HaMashiach, la Torah viva hecha carne. Volvamos a Él, a su nombre Kadosh, a su palabra y a su luz. Cerramos con oración. Abacadosh Yahweh nuestro Elohim, Elohim Sabaoth Todopoderoso, te damos gracias por tu verdad que libera. Ruach HaKodesh, purifica nuestra mente de las doctrinas de Babilonia. Enséñanos a andar en santidad, en Kedushá, a amar tu Torah y a honrar tu nombre Kadosh. Que Yahshua HaMashiach reine en nuestros corazones y nos aparte del error, nos aparte de Babilonia. Haznos una Keilah, una congregación limpia, fiel y obediente, para cuando el Mashiach Kadosh regrese, nos halle preparados en Kedushá, en santidad, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y pongan ustedes Shalom.